Muy buenas bullrunners, vamos a pasar con el análisis del día de hoy. Vamos a ver primero de todo cómo se encuentra el índice de miedo y codicia del mercado cripto, que como podemos ver se encuentra en 49 puntos. Está dentro de miedo, veremos si los próximos días o próximas semanas se mantiene en miedo o por lo contrario volvemos a estar en codicia. Vamos a ver también el calendario económico, que ya os anticipo que en el día de hoy no vamos a tener ninguna noticia macro de alto impacto. Como podéis ver, en el día de hoy, martes, día 20 de junio, es festivo en Argentina y a las 2:30 aproximadamente, hace 2 horas, nos han compartido los permisos de construcción de Estados Unidos. Nos vamos a enfocar sobre todo esta semana en el día de mañana, que va a comparecer el presidente Jerome Powell, el presidente de la Fed de Estados Unidos. Aquí lo podemos ver, miércoles día 21 a las 4 de la tarde. Esta noticia seguramente traerá mucha volatilidad al mercado tradicional y con ello al mercado cripto. Dependerá mucho de lo que nos comparta, de lo que diga. Así que vamos a enfocarnos directamente en Bitcoin, que ahora mismo está por debajo de los $27.000, que luego vamos a ver que esa zona es una gran resistencia para el activo. Ahora mismo se encuentra en los 26.700, un poco por encima. Primero de todo, podemos apreciar aquí el volumen. El volumen en gráfico diario es decreciente, tanto el volumen alcista como el bajista está perdiendo fuerza. Podemos ver también que el RSI lo tenemos en un punto muy clave. Fijaos cómo lo tenemos en niveles de sobrecompra. Esto nos puede indicar que en los próximos días, a medio plazo, os estoy hablando, podríamos ver un nuevo ciclo bajista en el RSI y esto que acompañe Bitcoin con nuevas bajadas. Veremos si esas bajadas conllevan a superar este mínimo relativo anterior de los 24.800 aproximadamente. En gráfico diario también podemos ver cómo está respetando tantas y tantas veces esta línea que tenemos por la parte superior. Es una línea de resistencia, es una zona bastante clave que el activo la ha tocado en varias ocasiones y se ha dado la vuelta. Veremos si en esta ocasión también se da la vuelta. Yo creo que es lo más probable porque no veo que tenga fuerza suficiente para superarlo. En el caso de que lo rompa por la parte superior, por la parte de arriba, esta línea de resistencia que venimos trabajando desde los máximos de $31.000, podríamos ver alzas adicionales hasta esta zona de aquí. Es una zona muy clave, la zona de los 32.000, 32.500. Y en el caso de romper por abajo, en el caso de romper esta línea de soporte que venimos trabajando desde los mínimos anuales, os estoy hablando, desde prácticamente los $15.000, $16.000, fijaos cómo la ha respetado también en 3 ocasiones, en esta de aquí, en esta de aquí y en esta de aquí. Aquí estuvo a punto de romperla, consiguió aguantar, finalmente no la rompió. La siguiente vuela fue una vela verde, fijaos, la tenemos aquí, y directamente después de llegar hasta esta zona de aquí, que yo os dije que llegaría a los 25.200, podemos ver cómo el activo siguió subiendo. Tuvo una subida prácticamente de un 10%, una subida bastante importante, bastante fuerte, hasta llegar hasta esta zona de aquí, hasta esta línea de resistencia. También podemos ver en gráfico diario cómo cada vez más se está comprimiendo el precio. En cualquier momento podríamos ver explotar a Bitcoin, ya sea al alza o a la baja. Ya os digo que desde mi punto de vista y viendo cómo está el panorama y viendo cómo está Bitcoin, cómo se está comportando, yo creo que lo más probable es que rompa a la baja. Vamos a verlo ahora en gráfico de 4 horas. Aquí en gráfico de 4 horas podemos ver que está respetando muy bien esta línea de resistencia, lo que os he comentado antes en gráfico diario. Sí que es verdad que el volumen en gráfico de 4 horas es mayoritariamente alcista. El RSI, al igual que en gráfico diario, lo tenemos en niveles de sobrecompra. Mucho ojo aquí, porque podríamos ver cómo durante esta semana, sobre todo el día de mañana y pasado mañana, podríamos ver un nuevo ciclo bajista en el RSI, que esto conlleve bajadas adicionales en Bitcoin, que no me extrañaría para nada que volviese a tocar una vez más
la línea de soporte, la que venimos trabajando desde los 15.000, 16.000 dólares. Veremos si consigue aguantar o por lo contrario se viene abajo y la rompe con fuerza. También podemos ver cómo tenemos liquidez pendiente en la parte inferior después de esta gran subida, este pullback y esta subida. Nos ha dejado liquidez pendiente por la parte de abajo. Por la parte de arriba tampoco teníamos mucha liquidez. Teníamos liquidez con estos altos de aquí, con estos altos de aquí también, pero con esta subida hasta los 27.100, 27.200, finalmente ha sido tomada esa liquidez. Sí que es verdad que todavía nos queda algo de liquidez en esta zona de aquí. Yo creo que lo más probable en el día de hoy es ver más bajadas. Veremos si esas bajadas conllevan que se venga a limpiar esta liquidez de aquí. Podríamos ver perfectamente algo por el estilo, que llega a tocar otra vez la línea de soporte, ver aquí un patrón de reversión y tener un nuevo impulso alcista. También esta zona de aquí, la zona gris que tengo marcada, es una zona bastante importante que ha actuado varias veces como suelo, como soporte. Fijaos cuántas veces la ha tocado en esta zona de aquí, incluso por aquí. Cada vez que el activo la tocaba se iba al alza. Finalmente la rompió y podemos ver cómo en estas zonas de aquí está actuando como resistencia. Con esta subida que hemos tenido podemos ver cómo la rompió. Ahora mismo se está apoyando en ella. Podríamos ver una pequeña subida más que nos confirme un patrón de doble techo en esta zona de aquí. Es un patrón de reversión y que esto nos conlleve a tener bajadas adicionales en Bitcoin. Vamos a verlo en el gráfico de 1 hora para ver qué es lo que está pasando en el más corto plazo. Durante el día de hoy podemos ver que apenas se está moviendo el activo después de tener esta subida de aquí. También podemos ver y podemos apreciar esta vela de aquí. Es una vela muy fea que nos deja mucha mecha por la parte de arriba y con un cuerpo de vela bastante pequeño, bastante escaso. Aquí nos ha pasado lo mismo y aquí prácticamente lo mismo. Podemos ver cómo ha tocado en varias ocasiones esta línea de resistencia, que es la que hemos visto en gráfico diario y 4 horas. La está respetando perfectamente. No creo que la supere con fuerza. Veremos si en el día de hoy podemos tener alzas adicionales. Dudo mucho que supere este máximo relativo anterior de los 21.200. Si es así, podríamos ver una pequeña subida más, pero lo dudo mucho. Podemos ver cómo en gráfico horario teníamos este gran volumen bajista con esta vela de absorción liquidando a toda esa gente que estaba en ventas, que estaba en shorts. Sí que es verdad que la fuerza bajista está disminuyendo, pero también podemos apreciar cómo la fuerza alcista no está cogiendo fuerza, también está disminuyendo. El RSI en gráfico horario está completamente distinto al gráfico diario y al gráfico de 4 horas. Lo tenemos en zona de sobreventa. Lo que os he comentado antes, podríamos ver un nuevo ciclo alcista en el más corto plazo. Os estoy hablando durante el día de hoy, durante las próximas horas, y que esto acompañe con una subida en Bitcoin y que nos confirme ese potencial, ese posible patrón de doble techo en esta zona de aquí, para ya así tener caídas mayores, ir a limpiar esta liquidez de aquí que tenemos pendiente por la parte inferior, por la parte de abajo, y que vaya una vez más a retestear esta zona de aquí, esta línea de soporte. Así que eso es lo que yo me esperaría para las próximas horas. Veremos si es así, si finalmente se confirma, o por lo contrario podemos ver alzas adicionales en Bitcoin. Con esto acabo el análisis del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, Bullrunners.